Muy buenas informáticos, bienvenidos a Tutos PC. En este video les traigo una distribución de Linux que les va a hacer recordar a lo que fue uno de los sistemas operativos más queridos, Q4OS, diseñado para brindar una interfaz de usuario clásica, rápida y estable, pero a la vez potente. Veremos a fondo qué nos encontraremos en este sistema, a qué usuarios puede estar dirigido y si es recomendable. Q4OS es una distribución basada en Debian y está disponible en KDE Plasma, como también un entorno de escritorio llamado Trinity o TDE, de la cual nos vamos a basar en esta review. Trinity proporciona una interfaz con aspecto clásico que nos hace recordar mucho al Windows XP. Son pocas las distribuciones que traen este entorno por defecto. Nació a partir de una bifurcación de KDE, es decir, está hecha a partir de una versión anterior de este entorno, pero a partir de ahí tomó su propio rumbo. La primera versión de Q4OS fue lanzada en julio del 2013, es decir, casi un año antes de que Microsoft ponga fin al soporte para Windows XP. La idea de los desarrolladores de esta distribución consistía en abarcar a estos usuarios que se quedarían vulnerables en seguridad y soporte. Para eso crearon un sistema que busca asemejarse lo más posible a Windows XP, pero basado en GNU Linux, facilitando así la transición a gran parte de los usuarios. Al día de hoy, la distribución no solo sigue conservando estas similitudes en la interfaz, sino que también se enfoca en proporcionar un sistema con un consumo bajo de recursos. Incluso cuenta con una versión para los 32 bits, lo cual lo convierte en una opción interesante para computadoras antiguas. Se encuentra posicionada dentro de las primeras 25 distribuciones de DistroWatch y cuenta con una calificación de 8.6. Entre sus reseñas, se destaca mucho por ser una distribución que cumple muy bien para darle un uso cotidiano. Desde la web podemos observar que sus requisitos mínimos son de un procesador de 1 GHz con 1 GB de memoria RAM y 5 GB de espacio en el disco. Para la versión con Trinity pide un procesador a 300 MHz con 256 MB de RAM y 3 GB de espacio en el disco. Opino que está bien si tomamos los requisitos mínimos como lo suficiente para que el sistema inicie en la versión de 32 bits. Pero cualquier cosa que hagamos ya va a superar esa cantidad. Ni hablar de la versión de 64 bits que consume aún más. Dependerá mucho del uso que le quieran dar a la PC. Si tiene unos 512 MB de RAM puede estar bien para tareas básicas. Ya para navegar por internet, quizás sea mejor 1 GB mínimamente con un Pentium 4. Su página oficial es q4os.org. Para descargar la distribución iremos a la sección de Download. Encontraremos 4 versiones. Una versión con KDE que solo está disponible para los 64 bits y otras versiones con Trinity, entre las cuales encontramos una de 64 bits disponibles en formato live. Es decir, que podremos probarla desde la RAM, y otras versiones en las dos arquitecturas que pesan un poco menos, pero solo nos permiten instalar la distribución, no podríamos probarlas de forma live. Vemos que estas versiones incluso alcanzan a entrar en un CD. También cuenta con versiones para dispositivos Raspberry Pi y procesadores ARM. Curiosamente, podemos optar por un instalador que se puede ejecutar desde Windows. Simplemente ejecutamos el archivo exe e instalará la distribución como si fuera un programa, haciendo la instalación más sencilla y rápida. Esta opción estaba disponible hace muchos años en Ubuntu y distribuciones similares. Sin embargo, fue una característica que eliminaron con el tiempo, debido a que, según lo que reportaban, algunos podían tener problemas en compatibilidad y experimentar un rendimiento reducido aplicando este método. Tampoco era una idea de agrado que los usuarios se acostumbren a usar este instalador y tener básicamente Linux adentro de una partición de Windows. Personalmente lo había probado en su época y no me dio problemas. Tampoco encontré diferencias significativas en el rendimiento. Pero eso no descarta que en otro tipo de hardware quizás funcione mal. Como consejo, yo también aconsejaría instalar la distribución con el método tradicional, boteándolo desde una unidad y gestionando las particiones independientemente de Windows para mayor seguridad. Si bien está basado en Debian, la instalación en la versión live de 64 bits es más sencilla e intuitiva a través de Calamares, donde haremos configuraciones básicas como ubicación y distribución de teclado. Un aspecto a destacar es que contaremos con 4 perfiles de instalación, desde una que nos brinda una instalación pura sin software adicional, hasta una más completa recomendada para usuarios regulares, en la que incluye un set de aplicaciones con navegador web extra y suite ofimática, la cual instalaré para que puedan ver todo lo que trae la versión más completa. Podremos elegir un particionamiento manual o automático y contamos con opción para encriptar el sistema. Por último, nos quedaría configurar la cuenta de usuario. Cuando finalice, al reiniciar tendremos que configurar el escalado de pantalla y terminará de descargar el paquete de idioma que eligieron.
Al inicio nos encontraremos con una pantalla de bienvenida donde nos ofrece algunas configuraciones que nos pueden ser útiles antes de comenzar, como la instalación de aplicaciones adicionales, códecs privativos, efectos de escritorio, modificación del menú inicio y establecer el inicio de sesión automáticamente. Claramente el sonido de inicio tiene un estilo que nos hace recordar mucho a lo que era la época del Windows XP, al igual que los otros sonidos del sistema, como los de eventos y apagado. Esta es la interfaz del sistema por defecto. Vemos que viene con algunos accesos directos en el escritorio. Hoy en día los iconos de escritorio tienden a desaparecer para presentar un fondo más limpio. Obviamente no es el caso de este sistema que busca asemejarse a una interfaz más tradicional. Como es de esperar, tenemos un panel inferior con menú inicio, barra de tareas, hora y configuraciones. Si bien, aunque la distribución busca asemejarse a XP, tiene su toque de estilo. No es exactamente igual, pero a mi opinión, lograron encontrar un equilibrio bastante bueno entre la similitud con este sistema, y al mismo tiempo brindándonos un estilo estético y moderno. A pesar de enfocarse en un consumo de recursos bajo, hicieron una elección bastante buena tanto en estilo como colores. Cabe aclarar que es personalizable y cuenta con otros temas que iremos viendo en el video, algunos de los cuales se acercan más en el parecido. Si llegaste hasta esta parte del video, podés apoyarme dándole un me gusta, suscribiéndote a mi canal y activando la campanita. Así me ayudas a llegar a más personas y podré seguir brindándote más contenido. El gestor de archivos no se parece en nada a lo que solemos ver típicamente en Linux. Se trata de Conqueror, el gestor que se usaba de forma predeterminada en KDE, hasta su versión 4 en la que fue reemplazado por Dolphin. Sin embargo, también tenemos Dolphin disponible en esta versión con Trinity. No es común ver dos gestores de archivo en una distribución. La interfaz de Conqueror también se asemeja mucho a la de Windows en sus versiones pasadas. Tenemos varios tipos de vista disponibles y podremos abrir pestañas en una misma ventana. El tema de los iconos se llama Waterleaf desde las configuraciones, aunque tiene un enorme parecido a Papyrus. Tiene unos colores tranquilos que no generan mucha distracción y acompañan muy bien el tema del sistema en general. Para los que se estén preguntando si hay una función multitarea, pues no la hay. Si llevamos las ventanas a los bordes de la pantalla no pasa nada. Al arrastrar tenemos un efecto de transparencia en la ventana. Las transparencias fueron más características del Windows Vista O7. Sin embargo, hoy por hoy es normal tener efectos de transparencia en las distribuciones de Linux, incluso en entornos de escritorio livianos. Los programas abiertos en la barra de tareas usan un estilo moderno, con iconos únicos como se empezó a usar en el Windows 7. Sin embargo, esto es configurable y pueden optar por poner el estilo tradicional con botones alargados y texto desde las configuraciones del panel si así lo prefieren. Esta es una de las partes más ansiosas. Vamos a ver qué parecido hay con el menú. Y yo diría que bastante. A la izquierda tenemos las aplicaciones de favoritos, a la derecha carpetas, configuraciones y funciones importantes. Incluso tenemos el nombre de usuario con foto de perfil que podemos colocar en la parte superior. El tamaño del menú se puede ajustar desde el borde superior derecho. Si bien el estilo del menú se asemeja mucho, hay una función importante que difiere. En XP, al pasar de categoría en categoría teníamos menús expansivos, mientras que aquí trabaja todo dentro del mismo menú principal. Este no es el único menú disponible. Desde las configuraciones tenemos otro que se asemeja al de KDE, para los que prefieren algo más cercano a Linux, y un menú clásico con un estilo más simple, y menús expansivos, los cuales se usaban incluso antes del XP. Entrando al apartado de personalización, ¿qué podemos hacer? Tenemos infinidad de opciones, tanto que es para perderse. En la configuración de escritorio contamos con algunos fondos instalados, entre otras opciones relacionadas que podemos configurar. También podemos modificar comportamiento de iconos, configurar múltiples escritorios, aunque por defecto solo trae uno activado. Y también tenemos salvapantallas, los cuales pueden ser útiles si tienen un monitor viejo o bien solo por diversión. Para la configuración del panel tenemos opciones de posición y tamaño, ocultamiento, un gran abanico de opciones para el menú, configuración del aspecto y opciones para la barra de tareas. Y esto es solo el principio. Si nos vamos al menú, podemos encontrar un centro de control, donde además de la personalización,
encontraremos todo tipo de configuraciones a partir de aquí. No me voy a detener mucho en detalle sobre cada tipo de configuración, porque el video se me va a hacer demasiado largo, pero basta con decir que la distribución es muy personalizable. Podemos modificar colores a gusto, agregar algunos efectos, modificar configuraciones de estilo. También es posible instalar temas nuevos. Esto por un lado es bueno tener la libertad de editar cosas a gusto, pero como contra, lleva tiempo y a veces hace difícil encontrar configuraciones en específico. Si te propones dejar el sistema a tu gusto, te va a llevar bastante tiempo ir ubicando todas las opciones. Sin embargo, contamos con una herramienta muy útil y de agradecer si no queremos emplear mucho tiempo en esto. La encontraremos como Look Switcher y nos permite cambiar la apariencia de la distribución a un solo clic. Contamos con 5 personalizaciones rápidas por defecto. Hay más para desbloquear, pero nos advierte que están en desarrollo y quizás se muestren incompletos. Entre los principales, además del que viene por defecto, tenemos un estilo clásico que nos deja el sistema muy parecido a lo que era el Windows 98 para abajo, y con un tema de iconos distinto, y otros 3 estilos que también se asemejan mucho a XP, con algunas diferencias en los colores, los iconos y algunas opciones de estilo incluyendo el panel. A mi opinión, entre todos, el que más se acerca es el que se llama Slide. El fondo de escritorio es muy familiar. Los colores en el gestor son muy similares, salvo por el botón cerrar que solo se pone rojo cuando posicionas el cursor. El menú inicio también queda idéntico. La diferencia principal está en el panel, la cual se coloca por defecto a la izquierda, aunque yo la configuré en la parte inferior, y además no tiene un color en particular sino que es transparente. Un tip que les doy, en aspecto y temas del centro de control, si se van donde dice pantalla anunciadora, encontrarán una imagen que habla por sí sola y le dará el último retoque que le falta al sistema. Vamos a ver un poco el software que nos encontramos en esta distribución con la instalación completa. En líneas generales no hay mucho exceso, salvo algunas cosas en las que tenemos doble aplicación, de lo cual no veo mucho sentido aunque sea la instalación full. Tenemos 2 clientes de correo, 2 gestores de archivos, 2 visores de fotos y 2 navegadores web que les voy a profundizar en detalle ahora. De lo que puedo destacar, encontraremos una réplica exacta de las versiones anteriores de Paint, algo que no podía faltar en una distribución de este tipo. Los juegos son los básicos, Buscaminas, Solitario. No tenemos pinball si se lo están preguntando. En multimedia estamos completos, tenemos reproductores para audio, VLC para video, software de grabación de audio y discos. Y la suite ofimática instalada es LibreOffice. Y en cuanto a los navegadores web, como comenté anteriormente, nos encontramos con Chrome y con Conqueror. Sí, igual que el gestor de archivos. Con este navegador hay toda una controversia detrás. Algunos afirman que es un proyecto ya abandonado hace tiempo. Sin embargo, según lo que consulté en Wikipedia y la página oficial, parecen seguir brindando actualizaciones al día de hoy. Sea como sea, la cuestión es que a este navegador le faltan cosas para lo que se acostumbra hoy por hoy. No tenemos pestañas privadas, ni tampoco podremos instalar extensiones de Chrome, de lo cual se depende muchísimo hoy en día. Algunas páginas tampoco andan, YouTube directamente no nos abre, se queda congelada a media carga. Después de reflexionar un poco, llegué a la conclusión de que la idea de este navegador era imitar el Internet Explorer. O sea, después de instalar el Windows XP, el Internet Explorer cumplía la función de usarse para descargar Firefox o Chrome. Y ahí quedaba. Claro que algunos lo usaban, pero era porque no conocían otra cosa, o estaban en un ciber y no se iban a poner a descargar otro navegador. ¿Qué métodos tenemos para instalar software adicional en esta distribución? Tenemos tienda disponible, en sí no como la que encontramos en otras distribuciones populares, pero contamos con un software center que recopila un limitado abanico de aplicaciones populares que nos pueden llegar a servir. Navegadores adicionales, GIMP, Kdenlive, Wine, Timeshift. Debemos hacer doble clic en el que queremos instalar y se ejecutará una ventana típica de siguiente y siguiente como los instaladores que se suelen encontrar en Windows. Lástima que no tengan más aplicaciones disponibles, pero creo que está bastante bien para un usuario promedio. No está nada mal. Si queremos recurrir a un abanico mucho más amplio, tenemos disponible el gestor de paquetes Synaptic, que se usaba mucho antes del surgimiento de las tiendas de aplicaciones en Linux, y al día de hoy se sigue usando. No es tan ordenado y gráfico como una tienda, pero tiene mucho contenido y cumple. Esto además de las otras alternativas disponibles, como descargar un instalador dev que es súper sencillo o usar el terminal. Si observamos el consumo de memoria RAM al inicio a través del HTOP, veremos que figura entre unos 350 y 370 megas aproximadamente. Instalé el NeoFetch para medir el consumo con este y efectivamente los valores son similares. Como vemos, los requisitos mínimos que figuran en la página
no son suficientes para ejecutar el sistema en 64 bits. Igualmente, considero que el consumo en sí está muy bien, y el sistema es muy liviano por lo que nos ofrece. Vamos a probar la versión con 32 bits, para ver si arranca con 256 MB de RAM. Ya en la instalación me encontré con una sorpresa. Se hace a través de otro instalador más básico en el que solo nos podemos mover a través del teclado. Supongo que es una reducción que hicieron con el objetivo de que la ISO entre bien en un CD, aunque no deja de ser un instalador fácil y sencillo. No hay complicaciones ni tendremos que escribir ningún tipo de comando, así que no se preocupen por eso. Ya en el sistema instalado, vemos que la diferencia con la RAM es notable, solo consume 200 MB aproximadamente, casi la mitad de los 64 bits. Efectivamente, la versión con 32 bits arranca tranquilamente con 256 MB de RAM, así que estamos hablando de una distribución que no solo se asemeja al Windows XP en la interfaz, sino también en el consumo. Si la memoria no me falla, creo que el XP consumía 100 y pico en su época, pero da igual. Estamos hablando de un sistema actual que nos permite hacer casi cualquier tarea de hoy en día, y nos brinda actualizaciones de software y seguridad. Creo que no se le puede pedir más a esta distribución. Bien, ¿qué conclusiones podemos sacar de Q4 OS? Primero que nada, y supongo que es el caso de muchos que verán este video, me dio mucha nostalgia hacer esta review. La verdad disfruté probar este sistema. Para los que vivimos la época del Windows XP, es imposible no recordarlo con esta distribución. Pero no solo es una distro para cacharrear, realmente tenemos un sistema con el que podemos hacer cualquier tarea actual. Es súper ligera y cuenta con una versión de 32 bits que apenas consume unos 200 MB de memoria RAM, lo cual es una opción excelente para computadoras antiguas. Sin embargo, esto no lo limita en funciones, y la interfaz no está nada mal. Como vimos en la review, no es la idea de la distribución replicar exactamente el Windows XP. Yo diría que incluso combina algunas cosas del Windows 7, pero tiene su toque personal y a mi opinión es una decisión acertada, ya que hacer copias por lo general no da buenos resultados. Yo diría que el sistema busca armar características similares, pero al mismo tiempo busca efectividad. En cuanto a la estabilidad, más allá del navegador, no encontré errores. Lo sentí como un sistema bastante pulido. Eso sí, vale aclarar que lo probé en una máquina virtual. En la comunidad observé alguna que otra queja de compatibilidad con Bluetooth o Wi-Fi en algunos casos, pero muy poco. En líneas generales, todos los usuarios suelen estar muy conformes y parecen no tener problemas. No sé si será la opción más estable para computadoras con bajos recursos, pero sin duda es una opción recomendable y una distribución que consideraría si tuviera una PC antigua. ¿Para quién le recomiendo? Si tenés una PC antigua o de bajos recursos, esta distribución es una opción. Pero si te gustaría tener algo como lo que fue la interfaz del XP, diría que este sistema te va a encantar. Es muy funcional y con un toque de nostalgia. Eso ha sido todo, coméntame qué te pareció. ¿Te interesa el sistema para usarlo en alguna PC antigua o para probarlo por curiosidad y revivir un poco la época del XP? Si te sirvió, dale un me gusta, suscríbete a mi canal y activa la campanita. Así puedo seguir brindándote más contenido y nos vemos la próxima. Hasta luego.